Muy buenas noches, señoras y señores. Sean, como siempre, bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol Televisión. Un programa más, pero no un programa que sea de menos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a bien contar con un invitado que representa pues al sector hotelero más importante que tenemos en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, como es la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, con su presidente José Luque, al cual yo le doy la bienvenida, las gracias y las buenas noches. Gracias, José. Pues entremos en materia que tiene consigo hacer un balance, como ya hicimos hace cuestión de un año cuando tuvo a bien acercarse a este plató de televisión y fue su primera comparecencia con nosotros porque llevaba un año o meses de su nombramiento, cosa que ocurrió como tal el 26 de marzo de 2021. Han pasado ya casi 2 años, estamos aún a pique de cumplirse esos 2 años, pero ya hay bagaje, hay tránsito, hay recorrido. José, ¿qué podemos decir en este periodo de gestión al frente de un AECOS que ha supuesto en este tiempo, al menos, un cambio en su estrategia? Bueno, pues sí, en efecto se cumplen 2 años de mi presidencia, parece mentira, justo en plena pandemia, el segundo año de pandemia nos hicimos cargo de AECOS y bueno, pues han sido años turbulentos, ¿no? Primero el 2020, un año en el que nos pusimos de casi un 80% de ocupación en el 2019 a un 27% de ocupación, 28%. Pasamos al 21, que mejoramos hasta un 47% de ocupación respecto a casi un 80-75% del 19. Y por fin llegó el 22, donde es netamente el año de la recuperación, ¿no? Nos hemos puesto muy cerquita de las cifras en ocupación del 2019, incluso hemos superado los precios medios. Pues la verdad que han sido los peores 2 años de la historia de la hotelería. Nunca se podía haber descrito una crisis tan perfecta para el sector de viajes como una pandemia, ¿no? Que era una cosa que no vivíamos mundialmente y yo creo que desde la mal llamada gripe española, ¿no? Que paraliza el transporte, cierra por decreto gubernativo los hoteles, de toda la oferta, y yo me acuerdo que fue una cosa alucinante, ¿no? O sea, cómo de creer que esto no era verdad a tener que cerrar hoteles en una semana y cómo ir despachando a los clientes, ¿no? Bueno, pues pasamos esos 2 años como los pasamos, muy mal. Bueno, sí, abrimos periodos en verano que la pandemia nos daba una tregua. Nos dio la tregua, tanto el verano del 20 como del 21, el 21 mejor que el 20. Y después ya este año empezamos flojos porque está más Omicron. Empezó de forma sorpresiva otro enano que nos creció, que fue una guerra en Europa. Exacto. Con la guerra ucraniano-rusa y otro fenómeno impredecible. Y bueno, pues eso nos dio un trimestre que todavía seguíamos por debajo del 19. El segundo trimestre fuimos mejorando, todavía estamos debajo del 19, ya el tercero y cuarto pues han sido trimestres muy buenos, ¿no? Ya que nos ha permitido llegar a las cifras de ocupación del 2019, incluso superar los precios del 2019. Ha traído también otras cosas que no esperábamos, como un aumento desorbitado de la inflación, un aumento que ya con la pandemia el costo de la energía había subido. Pero claro, ya con la guerra ucraniano-rusa se disparó al punto de multiplicarse por 3, la inflación. Bueno, y ahora tenemos también por delante el aumento de los tipos de intereses. Es decir, no hemos estado aburridos y creo que tampoco vamos a estar aburridos en el futuro inmediato. Entraremos en materia sobre cuestiones puntuales de este tránsito que va a marcar, no cabe duda, el futuro más cercano que tenemos por delante, al menos de cara a este año. Pero por ser muy puntuales con lo pasado, inmediato, José Luque, estamos recién llegados de Fitur, calentito. La pasada semana, la Feria Internacional del Turismo de Madrid. Ya saben ustedes, lugar de encuentro del mundo mundial turístico, donde cada uno pone su escaparate a la hora de proyectarse en el mercado nacional e internacional turístico. ¿Cómo ha ido AECOS? ¿Qué sensaciones ha traído? ¿Qué expectativas
ha puesto de manifiesto ante esta feria madrileña? Bueno, pues Fitur es la primera gran feria de turismo internacional y ha sido un fiel reflejo de la situación del sector turístico post-pandemia, ¿no? En el 2020 no hubo Fitur, en el 2021 fue en mayo y este año ya en el 2020 no hubo, en el 21 fue tampoco y en el 22 se fue en mayo, ¿no? Exacto. Y este año ya ha caído en su fecha. Bueno, Fitur pues ha sido una gran feria porque, como estaba diciendo antes, Fitur refleja el estado de ánimo de las personas que vacacionan y de los que lo reciben, ¿no? De los empresarios. ¿Qué está pasando? Pues lo que ha pasado es que la psicología humana hemos cambiado. La pandemia nos ha hecho a muchas personas cambiar nuestros paradigmas sobre la vida y sobre el disfrute de la vida. Muchas personas han tenido un fiel reflejo y idea de que la vida hay que disfrutarla más intensamente. Y entonces, pues, ¿qué ha ocurrido? Durante el 2022 pues, ha habido una explosión turística y una demanda muy importante, buscando el aire libre, buscando experiencias y dejando atrás un periodo negro que no se quiere volver a repetir y se quiere recuperar en el tiempo. Yo creo que la pandemia ha puesto en valor la importancia del turismo, por poner algo positivo en torno a ella, ¿no? Sí. No es que antes no lo tuviéramos, pero se ha hecho más necesario el turismo y la gente lo ha valorado más ante la vida y ante el disfrute, porque lo malo viene solo. Sí, no, sin duda hay en Londres, que también se reflejó este momento en noviembre del año pasado. Ya nos decían los agentes británicos que había británicos que preferían no tomarse, sacrificar su cerveza semanal por tener ahorros suficientes como para ir de vacaciones, porque ciertamente las vacaciones han sido más caras por el transporte. Claro. El transporte se encareció con los combustibles y con muchos problemas de falta de recursos humanos que en todo el sector turístico siguen existiendo, pero que en el transporte en aquel momento eran acuciantes. Y a pesar de ser más caro, pues la gente vacaciona. Claro. Entonces eso es un fenómeno, pues sí, que nos ha favorecido mucho, la verdad, a nuestro sector. O sea, yo creo que sí, que el COVID, como bien dices, Paco, pues ha despertado más sensibilidades hacia la experiencia vacacional. Y sobre todo para, al menos ante el mercado potencial que acude a Fitur, el turismo nacional, donde no cabe duda que es el que nos ha salvado los muebles en todo este tiempo de tránsito. Sí, de hecho el año pasado, en el 2022, los españoles subieron sustancialmente y ha sido un buen año a pesar de que los ingleses han bajado un 10%, exacto, los alemanes han bajado un 14% o más, los irlandeses han bajado, solamente los holandeses y los italianos, junto con los españoles, han sido los mercados que han estado incluso sobre el 2019, ¿no? Que siempre el año de referencia. Pero ciertamente el español pues ha sido una de las grandes razones que el año, desde el punto de vista de ocupación y precio, haya sido mejor, ¿no? Y así se presenta, o al menos se presume, de cara a este año ante la incertidumbre internacional por los conflictos que estamos viviendo. Precisamente por poner en valor nuestras potencialidades y nuestros atractivos, sirva el ejemplo, José Luque, de un vídeo promocional, lo ponemos porque es cercano a nosotros, como ha sido el caso de Benalmádena, que ha promocionado en Fitur un spot, o algo más que un spot, un documental de 2 minutos y medio, cortito, sobre cómo se presenta, cómo es la imagen que se quiere dar al mundo de esta Benalmádena. Se titula Ven a Benalmádena y me parece muy original de cara a relanzarnos en la conquista del mercado nacional e internacional. Sueña con ser de mi tierra. Vámonos. Okay. Que te lo digo yo.
De esta manera, Benalmádena se promocionaba a través de este vídeo en la Feria Internacional de Turismo. Y por lo que hemos contemplado, yo ya lo había visto, pero por parte de nuestro invitado José Luque, presidente de AECOS, especial, original, alegre, vivo, ¿no? Sí, no, sin duda es una... Mira, el vídeo se usa tanto hoy en día como sistema de comunicación que a veces los vídeos largos ya son tediosos, ¿no? Pero este es muy dinámico, divertido y la música le acompaña mucho, es colorido, luminoso, está muy bien. Sigamos con Fitur, porque Fitur, al margen de que hay que estar allí saludando, teniendo reuniones, ha habido un contacto importante con directores de oficinas de turismo que radican en el extranjero, especialmente europeas, como el caso de París, Londres, Dublín, Frankfurt. ¿Qué se ha pescado? Bueno, pues nosotros aprovechamos la feria, sobre todo en este caso nuestro vicepresidente ejecutivo Javier Hernández, para sentarse con los representantes de España. No, España sigue manteniendo, yo no sé de dónde viene esto, estas oficinas de turismo con funcionarios muy especializados y que tienen mucho conocimiento sobre cada uno de los mercados. De hecho, emiten informes que nos sirven muy bien para cuando hacemos los presupuestos de cómo vienen las cosas. Y nada, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, Inglaterra, por ejemplo, que es un mercado, Reino Unido, que es un mercado para nosotros fundamental, pues ha recuperado las conexiones con el aeropuerto de Málaga, ¿no? De hecho, Málaga ya para el año que viene, para este año, sí, que estamos recién estrenados, pero de este año 2023, ya tiene no solamente recuperadas los asientos del 2019, sino hoy tiene una oferta, hoy ofrece el aeropuerto de Málaga un 9% más de plazas que en el 2019. Y esto tiene que ver porque se han recuperado vuelos entre otros países con el Reino Unido. Reino Unido, ¿qué tiene? Tiene una inflación alta, un crecimiento relativamente bajo, una inflación mucho más alta que la española, pero a pesar de eso, un gran interés por viajar. Alemania exactamente igual, hay una gran gana de viajar. De hecho, vemos ya que eran estos dos mercados los que el año pasado todavía no se habían recuperado, se van a recuperar este año. Es verdad que hay un escenario también de alta competencia, con Turquía, Egipto y todos estos países que ahora pues ofrecen unos precios más competitivos, también Grecia, ¿no? Recordemos que España, por el fuerte impulso del turístico del año pasado, pues tiene unos precios altos, ¿no? Y después, pues Francia es un país que acudió a España o que la redescubrió durante la pandemia, ¿no? En los veranos de pandemia muchos franceses han redescubierto España y siguen llegando. Los italianos también están bien. En general, la situación, como he dicho, es sorprendentemente buena a pesar de la mala macro que tenemos, ¿no? Exacto. O sea, a pesar de la inflación, a pesar de los tipos de interés, a pesar del aumento de los precios de los combustibles. Vamos a ver, como nos dice siempre el director del aeropuerto, ¿no? Esto es lo que está reservado. Después tenemos que ver lo que se consuma. Es verdad que incluso un fenómeno que estamos viendo este año es que las reservas se están anticipando mucho más. Esto puede significar dos cosas. Una, que la gente sabe que después los precios suben y quiere garantizarse precios mejores. También puede ocurrir que las plataformas permiten hacer multireserva y yo hago multireserva y después empiezo a anular según me conviene, ¿no? Vamos a verlo. La verdad es que la tendencia o la estrategia que había a la hora de hacer la reserva hasta hace algunos años se ha invertido en los tiempos actuales, porque lo último antes era lo barato. Ahora lo último es lo caro. Y el anticipo era antes, lo que apenas nadie quería, pero tenía unos precios quizás más elevados, y ahora la gente ha cambiado. Estos pueden ser uno de los efectos provocados por el cambio de vida que nos ha traído consigo la pandemia, la crisis económica y la situación actual del mundo. Bueno, los hoteles copiaron de los aviones la modificación de los precios en función de que la demanda aumenta y en función de que se acerca la fecha de la vacación o del viaje, los precios tienden a subir. Pero es que esto antes lo hacían grandes compañías, pero hoy en día lo hace todo el mundo. Entonces eso obliga sin duda a ser precavidos, sobre todo el turismo familiar. Hay muchas personas que reservan sus vacaciones en diciembre del año anterior. Cuando hablas del mundo, también nos referimos a los hoteles. Sí, totalmente. O sea, porque antes era una práctica de aviones,
Pero ahora también con los hoteles hay esa tendencia, ¿no? Lo último se encarece. También es posible encontrar precios más bajos entre semana que los fines de semana. Además. También es posible encontrar, como pasa también con los aviones, que si reservas un día, los lunes es más barato reservar que otro día. O sea, es que ya Una volatilidad. la movilidad de los precios es una nueva ciencia, claro, que ya no es manejada por comerciales, sino por ingenieros, ¿no? Porque o sea, cuando tú configuras los precios, tienes que tener en cuenta mucha información. Tienes que tener en cuenta tus datos del año anterior. Tienes que tener en cuenta cómo va el aeropuerto. Tienes que tener en cuenta la climatología. Exacto. Tienes que tener en cuenta tus recursos. Entonces, toda esa información, poco a poco hay aplicaciones que la van mecanizando y te van sugiriendo qué precios debes poner en cada momento. Total. Pero siempre la tendencia natural es aumentar los precios según se acercan las fechas. ¿Quiere decir, por tanto, que los tiempos de recuperación turística en los cuales nos encontramos poco tienen que ver con lo que había antes? ¿En qué sentido? En el sentido global, general, económico, social, humano. Servicios. Sí. Bueno, vamos a ver, el turismo es un fenómeno realmente reciente, ¿no? El turismo empieza cuando las personas tienen dinero, excedentes de dinero, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, cuando todo el plan Marshall y tal igual, por primera vez en la historia, la clase media tiene dinero suficiente como para ir de vacaciones, y España está en el sur, y de ahí el boom español y todo esto. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado ahora es que entonces el turismo, primero uno se compraba la casa, los electrodomésticos, los muebles, y después si le sobraba dinero para el turismo. Pero no, hoy no. Hoy el turismo empieza dentro de las escalas de preferencia del consumidor a tener posiciones anteriores. Es decir, hay personas que a lo mejor no tienen recursos suficientes para comprarse una casa, un coche, pero van de vacaciones porque quieren pegarse el gustazo de disfrutar de esas vacaciones. Es más, ya no compramos un coche, ya nos vamos a un leasing, un renting. Sí, además. Entre otras cuestiones. Y la gente joven incluso más, porque eso la gente joven se nota incluso ya en su actitud con el trabajo, ¿no? Quiero decir que valoran el trabajo, por supuesto, pero valoran también el tiempo libre como activo. Pero yo para usar mi tiempo libre necesito también recursos. Cierto. Entonces pongo primero mis vacaciones y después todo lo demás. Claro. Nos comentaba las expectativas que tiene el aeropuerto de Málaga con ese 9% más de billetaje que se puede poner en oferta a lo largo de este año, donde a ello, con relación al 2019, todo se ha dicho, todo ello también puede ser pues por las circunstancias del vuelo Málaga-Nueva York, que se ha recuperado. No ocurre igual con Renfe, Sí. con la alta velocidad. Yo no entiendo cómo las expectativas de movilidad de otros sistemas de transporte van al alza, los cruceros también, y en el caso de la alta velocidad, ¿qué nos está pasando con Renfe Pues ante la situación de, no sé, no quiero la mezquindad de poner menos billetes que se ponían anteriormente cuando hay una gran demanda? ¿Es porque el low cost viene y Renfe no quiere dar un paso? Yo he sido un sufridor de Renfe. De hecho, el otro día llegué a Madrid con 2 horas y media tarde, que sí, que el Bueno, viento... sí, la catenaria. Y que la catenaria, pero ya me ha pasado otras veces que eso me ha pasado, ¿no? Vamos a ver, yo pienso que Renfe es una sociedad, es una empresa casi monopolística, digamos que semipública. Oye, y queramos o no queramos, el mercado siempre pone a las empresas en su sitio. Y el gran beneficiario siempre de todo esto es el consumidor. Pero vamos a ver, ¿cuándo podíamos nosotros pensar que los teléfonos móviles iban a bajar esas tarifas, o que las televisiones, o que los aviones con la línea de low cost? En cuanto se abre el mercado a la competencia, el gran beneficiario es el consumidor. Estoy seguro que este panorama cambiará en cuanto entren las compañías privadas que van a entrar. Ya empieza la primera. De hecho, ya Renfe ha restablecido sus líneas. Pero es que un pequeño detalle, es que el wifi funciona perfectamente en la carretera cuando uno va con el coche en todos los sitios. Cierto. ¿Por qué no funciona el wifi en condiciones en Renfe? El wifi que ellos ofrecen. No funciona. Ni el tuyo del móvil, porque hay muchos sitios que hay sombra, claro, ni el servicio que da Renfe. Y que eso es una cosa básica, eso es higiénico, básico. Y después ya empezamos con temas de servicio en el mismo tren. O, por ejemplo, el otro día cuando preguntábamos qué pasaba, nadie daba una explicación. O sea, yo preguntaba, ¿cuándo vamos a llegar a Madrid? Dígame una aproximación. Ni idea. ¿Cuándo va a salir el tren? Ni idea. O sea, tienen que mejorar muchísimo el servicio público. La competencia va a hacer
que es dura, es exigente y que habrá sacrificados, pero al final el gran ganador es el consumidor. ¿No será que a lo mejor estábamos muy bien acostumbrados con el servicio que hasta hace un año, 2 años atrás Renfe estaba dando y de un tiempo a esta parte le ha sentado Paco, más la crisis? Mira, yo me acuerdo que reservar un billete con Renfe era una pesadilla vale, cuando en cualquier compañía, cuando no estás sometido, como estamos el resto de la empresa, a la libre competencia, tus aspiraciones a mejorar mejoran mucho. Es decir, no tienes interés porque tienes el mercado cautivo, tienes una situación monopolística. Ahora vamos a ver a Renfe cómo se menea, seguro. ¿Cómo salen Seguro. las competencias? Todo de cara a algo que en estas fechas en las cuales nos encontramos, arranque del año, siempre hace que los hoteles, bueno, pues al menos por la costumbre de renovar y también porque hay menos presencia turística, bueno, pues levantan el pie, se cierran y sobre todo ante una etapa llamada la de desestacionalización. Y ahí en Madrid, en Fitur, también se ha ido con esta idea. Lo cierto es que hubo paréntesis a finales de año pasado con el periodo habitual de que los hoteles cerraran. Se llegó a las Navidades con una prolongación, yo diría que del verano a otoño hasta las fiestas. ¿Quiere decir que estamos trabajando en positivo y la desestacionalización cada vez va a ser más historia que presente? Bueno, yo creo que si hay que hablar de una zona desestacionalizada de todas las costas españolas, y yo las conozco bien a todas, con mucha diferencia, incluyendo las Islas Baleares, que no las Canarias, esta es la zona más desestacionalizada. Es decir, es muy difícil ir a un puerto del Mediterráneo turístico, como ir, por ejemplo, a Banús un miércoles de enero y encontrarse, no sé Benalmádena porque no lo practico tanto, pero en Banús, un miércoles de enero tú te encuentras el 80% de la oferta abierta. Las estadísticas meteorológicas sí lo demuestran en los últimos tiempos. Toda la oferta gastronómica está abierta a todos los campos de golf, obviamente. Y después los hoteles, hombre, pues tenemos más dificultades porque ciertamente tenemos la competencia climática de otros destinos. Mira, nosotros tenemos un hotel en Ibiza. Ibiza hace un invierno bastante durete, Sí. hace no tanto por temperatura, sino por la humedad, que combinada con la temperatura, el efecto térmico es negativo. No es Canarias. Yo no me podía imaginar, y nosotros hemos comprado un hotel en Ibiza que se construyó en los años 70. Pues desde su construcción hasta que apareció Canarias en los años 75, ese hotel abría en invierno. En Ibiza, esos hoteles abrían en invierno. Anda. ¿Qué pasa? Apareció Canarias, oye, por 2 horitas más, no, 1 hora más y media de vuelo, te pones en un clima estupendo, pero es que ahora tienes, cerca de Europa tienes Sharm el Sheikh en Hurghada, en Egipto, tienes Cabo Verde, que no tienes jet lag tampoco. Los saudíes van a abrir, tienes Abu Dhabi y todos esos países de ahí. Los saudíes van a abrir ahora un nuevo destino también ahí que tiene buen clima en invierno. Te hablo solamente de esta parte, sin cruzar el charco. Exacto. Después cruzas el charco y tienes todo lo demás. Pero es que eso es normal, pero yo creo que el equilibrio no es malo. Lo cierto es que no sé cómo han sido los registros de ocupación hasta finales del año pasado. Al final, el año pasado, por hablar de balance del 2022, AECOS facilitaba una ocupación media en la provincia de Málaga del 71%. Sí. Si bien 5 puntos menos que los acontecidos en el 2019. De todas maneras, por mi experiencia personal y por lo que ha trascendido a través de los distintos sectores turísticos, este año que se nos fue, bueno, pues ha sido muy especial, muy distinto, y no sé si va a marcar referencia en cuanto a la evolución social que nos ha traído la pandemia y todos los demás acontecimientos, sino también a la evolución drástica que está teniendo la meteorología. No sé si en el tubo de ensayo que podamos tener los distintos sectores, algo se prevé para que seamos más ágiles y tengamos más capacidad de maniobra ante los tiempos tan cambiantes que estamos teniendo. Pero vamos a ver, la meteorología tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, ¿vale? Vamos a empezar por las buenas. Una cosa muy buena que tiene la meteorología, que a mí me sorprende, es cómo, claro, uno piensa que cuando uno viene de Inglaterra planifica el viaje con mucha antelación, que va. O sea, en Inglaterra o en el Reino Unido, si tú ves que el clima
el fin de semana está más o menos de tu ver la temperatura, tú coges el vuelo y te vas en una low cost. Y entonces todos los hoteles de esta franja de Málaga se están beneficiando de muchos clientes directos que de forma imprevista cogen sus vuelos. Obviamente, si en invierno tenemos mejor clima, vendrán muchos más, sobre todo de escapadas, ¿no? Seguro. Y después cuando están los half-term de los británicos, también con los niños. Claro. Eso es así, pero claro, por otro lado, pues vamos a tener veranos más calurosos, lo cual no es confortable, pero sobre todo las consecuencias sobre nuestros recursos, ¿no? Sobre los recursos hídricos, ¿no? Que si quieres luego hablamos. Obviamente tiene consecuencias buenas sobre el invierno, yo no las veo tan buenas quizás sobre el verano y consecuencias especiales sobre la falta de recursos hídricos que me preocupa, ¿no? Obviamente eso va a favorecer a otras zonas en verano, toda la cornisa norte está creciendo, yo veo mucho Asturias y me sorprende, ya está, te puedo decir que en Asturias no se puede ir en agosto de lo saturado que está, claro, cuando eran destinos que realmente eran tranquilos, claro. y eso está pasando. La gente buscará en verano al que le guste más fresco, ¿no? Son oportunidades para otras zonas turísticas también. Aquí, como decía un amigo mío, el que parpadea pierde. Creo que tenemos que estar muy expectantes ante las situaciones que la vida nos está trayendo por lo rápido, por lo convulso, por lo imprevisto, y el sector turístico demuestra que está perfectamente en el tejido de los acontecimientos, o si no, bueno, pues podemos sufrir las consecuencias. De todas maneras, José Luque, ante la situación convulsa que estamos viviendo de tanta variable, el turismo sigue siendo una garantía de proyección y de consolidación económica. Es lo que siempre funciona. Sí, esta palabra que tanto se usa ahora de la resiliencia, ¿no? Exacto. Pues se ha demostrado que el turismo es resiliente y que ha ayudado, bueno, al crecimiento. Yo creo que un 60% del crecimiento que ha tenido nuestro país durante el año pasado ha sido gracias al turismo, que desgraciadamente tiene esa consideración económica que es muy importante, pero no se refleja en el aprecio o la valoración por parte de nuestros queridos gobernantes, ¿no? Por ejemplo, los Next Generation. Los Next Generation se han usado para hacer un PERTE de las baterías, que son superplanes, ha habido un poco café para todos, pero no ha habido el deseado, que lo hemos pedido mucho desde las asociaciones empresariales, PERTE para destacar y reposicionar zonas muy maduras, ¿no? Claro. Como por ejemplo pudiera ser un Torremolinos, ¿no? Totalmente. Que lo necesita a voz cantante, y que ese reposicionamiento de Torremolinos o de Calviá o de Benidorm pues hubiera supuesto, como pasó, yo siempre tengo la ilusión, y ayer lo estábamos comentando, ¿no? De que por qué no Torremolinos puede hacer un ejercicio como el que hizo South Beach en Miami. Yo tengo ya una edad, mis hermanos también. Cuando estudiaban, alguno que estudiaba en Estados Unidos iba de vacaciones a Miami, iban a South Beach porque era barato y estaba hecho polvo aquello. Claro. Tú vas hoy en día a South Beach y le han dado una vuelta a la tortilla absoluta, ¿no? O sea, pero para eso hace falta planes dinamizadores de iniciativa pública, porque hace falta una inyección de capital, subvenciones a los negocios para que se reposicionen. Eso le vendría muy bien a Málaga, a la provincia y a todo. Yo pienso que en una provincia o en una costa en la que un destino se reposiciona, eso ayuda a todos los demás. Bueno, hacemos un alto en el camino, nos debemos a la publicidad porque aún hay muchos temas en el tintero. Hoy les recuerdo, conversando con José Luque, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Un alto en el camino y en un ratito continuamos.